Buenos días, amigos, amigas de Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Estamos un viernes más para compartir nuestras ideas de la educación cristiana y cómo ésta debe ser el vehículo para la transformación de una sociedad en valores, que ame a Dios, imite a Dios y le obedezca. Como de costumbre, arquitecto Luis Sena, Sí, un gusto. un placer Después estar de por dos aquí. semanas de ausencia por motivo de viaje, estaba en el encuentro anual de su organización. Están cumpliendo 10 años Sí, de promover la educación cristiana en el mundo. Qué bueno, Luis, que estamos de regreso y estamos aquí. Luis, vamos a entrar rápido en este conversatorio de esta mañana porque a raíz del programa que hicimos la semana pasada, en el que estuve solo por su ausencia, estuve hablando de las relaciones interpersonales de los que hacen la educación, es decir, de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacíamos énfasis en esa necesidad de que los actores reconozcan su autoridad limitada y su obediencia limitada, en el sentido de que el profesor está en el aula con una autoridad delegada por Dios para acompañar a ese estudiante o a esos estudiantes que por el privilegio Dios le ha dado para que Él los acompañe a su crecimiento. Y que el profesor tenía que decirle a sus alumnos: yo estoy aquí con autoridad delegada y limitada. E igual ustedes están con obediencia limitada. Ustedes solo obedecerán lo que yo digo en la medida de que esto no rompa con una obediencia mayor que ustedes y yo tengo, que es la obediencia a Cristo. Y eso nos llevó a que muchas personas nos estuvieran escribiendo y pidiéndonos que habláramos, porque ellos me decían: lo que tú estabas comentando planteaba la necesidad de tener una educación cristiana que sea diferente a la educación cristiana que muchos colegios cristianos tienen. Y le pedía, sobre todo a dos que deben estarnos mirando, que me explicaran qué era lo que ellos decían. Mira, él me decía: bueno, mis hijos están en un colegio cristiano y es un buen colegio, pero yo veo los libros que ellos están usando y veo los libros de la escuela pública o de las escuelas no convencionales y los contenidos son los mismos. La diferencia es que a mis hijos tienen un tiempo de educación cristiana muy sistematizado, muy ordenado, de tal manera que mis hijos conocen la Biblia, conocen la doctrina cristiana, pero cuando yo trato de ver cómo eso que están aprendiendo como doctrina cristiana se conecta con lo que ellos están aprendiendo en matemática, física y cualquier otra asignatura, yo no siento que los colegios cristianos hacen alguna diferencia entre los contenidos y los contenidos de una escuela no confesional. Yo entendí la preocupación y por eso quisimos comenzar este programa que pudiera ser una serie. Esta puede ser el primero porque quizás el tiempo no nos da para abordar todo el proceso. Y el conversatorio entonces, Luis, que Luis y yo queremos establecer a partir de este momento es: ¿cuál debe ser el contenido de la escolaridad cristiana? Y a la luz de la Sagrada Escritura nosotros encontramos que el contenido está en dos vías: explicar la creación de Dios y el pacto que Dios hizo con la
humanidad. Esas dos cosas deberían ser el contenido fundamental de la escolaridad cristiana. Ahora, ¿cómo enseñar la creación y cómo enseñar el pacto en una escuela cristiana? Todo suyo, Luis. Sí. Bien, ahí debemos establecer una plataforma. Hay una sola creación y está ahí. No hay una creación cristiana y una creación secular. No existe esa división, existe una. Hay una manera secular de interpretar la vida y una manera cristiana bíblica de interpretar la vida. Ahora bien, el cristianismo históricamente ha tenido diferentes énfasis. Por eso tenemos que hablar de un cristianismo protestante a partir de la Reforma y un cristianismo católico previo a la Reforma protestante. Es decir, cuando decimos cristianismo, históricamente tiene diferentes significados respecto de la Escritura. El cristianismo protestante se centró de nuevo, al igual que los tiempos de la iglesia primitiva, en las Escrituras. Entonces hay visiones del mundo diferentes. Una educación cristiana cristocéntrica entiende los hechos de la creación estudiados por las materias escolares con propósitos y significados de acuerdo a la revelación bíblica. Una educación cristiana secularizada acepta la mentira de la ilustración de que los hechos brutos no tienen significado ni propósito. Entonces son dos visiones del mundo que se expresan a través de sistemas educativos. Una educación cristiana centrada en Cristo, además de presentar los hechos medibles y tangibles de la creación, interpreta su significado y su propósito a través de la Escritura. Una educación secularizada, sea esta atea o cristiana dualista, acepta el libreto de que los hechos que Dios ha puesto en la creación no tienen propósito ni tienen significado. O sea, que si Dios existe, Él hizo la creación sin darse cuenta y sin propósito, lo cual no es la perspectiva de la Escritura. Entonces son dos maneras diferentes de enseñar los hechos de la creación. De hecho, quiero compartir con nuestros amigos en sus casas y contigo aquí, Romanos 1, del verso 19 en adelante, dice: me explico, el apóstol Pablo escribiéndolo a los hermanos de Roma, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo, Dios, se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Exacto, eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo conocemos la sabiduría y la divinidad de Dios? Para la mayoría de los evangélicos es a través de la Biblia. No, la revelación máxima de Dios está en la creación. La Biblia son los espejuelos correctores que nos permiten leer el libro de la creación apropiadamente y encontrar su significado y su propósito. Entonces, claro, sin la Escritura no tenemos la capacidad de identificar esos significados y ese propósito en los hechos de la creación que estudian las materias escolares, pero con las Escrituras sí. Entonces, esa es la diferencia fundamental en la manera de presentar los contenidos de las materias escolares en una educación secular o cristiana secularizada y una educación cristiana cristocéntrica. Cuando le escucho decir de la diferencia entre el cristianismo dualista y, bueno, y la concepción atea también de la vida, ¿qué tan peligroso resulta
para una familia que ha llevado su hijo a una escuela cristiana porque, bueno, el colegio pertenece a una iglesia o porque una familia de una iglesia ha levantado un colegio y ese padre, esa madre cree que sus hijos están siendo enseñados a la luz de la revelación bíblica y de pronto descubre que posiblemente sus hijos están tan lejos de la fe como lo están aquellos que no están en una escuela cristiana. Es decir, ¿cómo lograr hacer conciencia de que una escuela dualista puede ser tan peligrosa como una escuela prácticamente atea? Bueno, ciertamente se necesita esa sabiduría porque un cristianismo dualista es un cristianismo que en la práctica niega lo que proclama explícitamente de la palabra de Dios. Y el cristianismo evangélico de los 2 últimos siglos es un cristianismo caracterizado por ese dualismo griego que penetró en la iglesia cristiana primitiva. Nosotros debemos recordar que hay epístolas, por ejemplo la epístola a los Colosenses y otras en el Nuevo Testamento, el mismo Evangelio de Juan, que fueron escritos eminentemente con un objetivo de contrarrestar influencias gnósticas en la iglesia primitiva. O sea que a través de toda la historia de la iglesia, esa dualidad del helenismo griego ha estado como un parásito presente en la historia del cristianismo. En nuestro tiempo se refleja en la iglesia y en la educación cristiana. Entonces, la educación cristiana dualista es un reflejo de la iglesia del evangelio dualista, que es característica de la mayoría de las iglesias evangélicas. Entonces, por eso, los educadores cristianos tienen que hacer una reflexión. ¿Hasta qué punto van a ser un espejo de un cristianismo que no es bíblico, o van a ir a los medios de gracia para relanzar una educación cristiana conforme al cristianismo bíblico, no al cristianismo dualista de los 2 últimos siglos en la cultura de Occidente y que va en deterioro y que sigue un libreto que fue escrito durante la Ilustración de que el cristianismo y Jesucristo son relevantes nada más para la vida espiritual y para la vida privada de los individuos, pero no para la esfera pública. Eso es una mentira que las iglesias evangélicas han encarnado. Los educadores cristianos tienen que despegarse de esa mentira, volver a las Escrituras y a periodos de la historia de la iglesia cuando la educación estuvo centrada en Cristo y produjo un desarrollo cultural significativo en los países de Europa del Norte y en Norteamérica. O sea que hay un récord histórico de cómo la educación cristiana puede ser cristocéntrica y hay un récord de los resultados que eso produjo. Es decir, no es una coincidencia que en los países de la Reforma y en las colonias iniciales de los Estados Unidos, los niveles de alfabetización estaban por encima del 80% y en algunas comunidades cristianas del 100%. Esos son resultados del cristianismo haber vuelto a las Escrituras. Y por lo tanto, el desarrollo educativo de los Estados Unidos, por ejemplo, se puede notar que en muy pocos años, después del establecimiento de las primeras colonias norteamericanas, surgen las primeras universidades, como Harvard, por ejemplo, Cambridge y otras. ¿Por qué? Porque por el énfasis en la educación, porque es que leyendo el libro de la creación con los espejuelos de las Escrituras, los humanos nos convertimos en personas sabias, libres y productivas. Y la nación entonces florece. Es necesario recuperar esa visión de la educación, porque la visión de la educación cristiana, que es espejo del cristianismo de la iglesia contemporánea, va en la línea de la decadencia como lo va el cristianismo evangélico de nuestra generación. Va en decadencia.
No es que los enemigos de la fe ahora son más fuertes, es que la iglesia es más débil. Okay. Luis, recientemente estuve mirando una miniserie acerca de un joven llamado Joshua de Hong Kong. No sé si conoce. No lo conozco. Es un jovencito, 14 años, en el momento en el que él inicia el movimiento que se llama escolarismo. Y es un movimiento en contra del Sistema Nacional de Educación, que ellos consideran lava el cerebro y que quiere que China continental gobierne todo lo que es China y que Hong Kong tiene una idiosincrasia y una naturaleza totalmente diferente. Y es un niño de 14 años que levanta todo un movimiento que impide el establecimiento del sistema de educación nacional chino en Hong Kong, porque él entiende que es una educación que lava el cerebro y que era una manera expansionista de la China comunista de arropar toda China. Esa experiencia de ese niño de 14 años nace en su fe y en su comunidad cristiana. Y él en un momento determinado, él dice que aparte de orar y de entender, porque el sentido de la libertad que él tiene lo gana desde la fe. Y genera un movimiento que yo les recomiendo, Joshua en Netflix, para que lo vean. Y tiene mucho que ver con esa parte. Y es, la educación es transformadora en la medida en el que el maestro lo asume para sí como un elemento transformado. Si el maestro entiende justamente que la fe, que lo que la Biblia revela es útil para la transformación general de la sociedad, él se convierte en un agente de cambio. Si no logra internalizarlo de esa manera, si no logra apropiarse de esa concepción, entonces su educación camina en sentido totalmente paralelo a la transformación y al desarrollo. Y yo creo que ese es el desafío de la educación cristiana. Y en ese sentido, Dios... O sea, en otra palabra, que el maestro cristiano tiene que verse como un misionero en su campo de vocación. Y esa misión se la asigna, ese llamado, su Señor Jesucristo, no intermediarios humanos de autoridad religiosa sobre él. Exactamente. Y eso es un elemento fundamental para entender el desafío de ser un maestro y un promotor de la educación desde la perspectiva de la transformación. Dios nos ha entregado la creación para que nosotros la desarrollemos, la cuidemos y se la entreguemos a Él un día sintiéndonos orgullosos de haber hecho el trabajo. Nuestra historia y la historia de la humanidad ha sido que no hemos sido responsables en el cuidado de la creación y vamos a tener que dar cuenta. Ahora, Dios hizo un pacto con el ser humano. ¿Cómo entender, Luis, ese pacto de Dios en el contexto de una nación como la nuestra o de un mundo como el nuestro en esta... Bueno, lo que hay que entender a la luz de las Escrituras, que un pacto es una negociación entre dos partes. En este caso, una de las partes es soberana y establece los términos. La otra parte no tiene potestad de cambiar los términos, sino de aceptar el pacto o no. Entonces es interesante que el llamado de Dios a su pueblo, aún a la nación de Israel, cuando la saca de Egipto, en el Sinaí, les presenta la ley y ellos tienen que conceder, aceptar esa ley. Dios no impuso esa ley. Él establece los términos. Los humanos aceptamos los términos de Dios o no los aceptamos y en ambos casos nos sometemos a las consecuencias. Las consecuencias de aceptar el pacto de Dios a través de su ley y de sus mandamientos es de bendición y ser el pueblo de Dios y Dios ser
nuestro Dios. Rechazarlo significa las consecuencias de la caída por iniciativa de los mismos humanos. Entonces Dios ha hecho un pacto con los humanos que es un pacto condicional. El pacto de Dios con su creación es incondicional, porque el pacto de Dios con la creación, como lo expresa en Jeremías 31, es un vehículo, un canal para significar un mensaje. La palabra de Dios es inamovible y así su pacto con el día y la noche, como lo dice Jeremías. Entonces, él le dice al pueblo de Israel, si ustedes pueden invalidar mi pacto con el día y con la noche, entonces ustedes podrán invalidar mi compromiso de salvación con la nación de Israel y con la descendencia de Abraham. En otras palabras, ustedes no van a poder hacer eso, porque yo tengo un pacto con mi creación y es un pacto incondicional. El pacto con los seres humanos es un pacto condicional. Así como en el huerto del Edén, Dios estableció los términos y las condiciones y le dio libertad a los humanos de aceptarlo o no. Los humanos decidieron no aceptarlos y ser sus propios dioses, eligiendo o definiendo por ellos mismos qué es el bien y qué es el mal. Esa fue la decisión de Adán y Eva. En otras palabras, al considerarse sus propios dioses, eso refleja una actitud idólatra. La base del pecado es la idolatría, es decir, no adorar al verdadero Dios, sino adorarse a ellos mismos al ponerse como autoridad ellos mismos para definir el bien y el mal. Toda la raza humana arrastra esas consecuencias. Para salvarlas, Dios, al salvar a la raza humana, Dios ha establecido un pacto condicional. Las condiciones las pone Él porque de todas maneras la criatura y el creador no están al mismo nivel. El creador pone los términos del pacto. Entonces, Él establece ese pacto con los humanos y establece las condiciones del beneficio de aceptar el pacto y las consecuencias de no aceptarlo. Como Él creó seres humanos libres, los humanos tenemos la libertad de aceptarlo o no. Entonces, esa diferencia, vamos a decir así, podemos establecerla entre el pacto de Dios con la creación y el pacto de Dios con los seres humanos. Es un pacto condicional que al final se basa en hacerle un regalo a los humanos, porque es imposible para los humanos formular y satisfacer las condiciones que les permitirían sobrevivir a las consecuencias del pecado. O sea que la iniciativa para que los humanos puedan sobrevivir a la consecuencia del pecado fue una iniciativa de gracia por parte de Dios. Por eso se le llama el pacto de gracia también. Sí, pero dijiste algo, Luis, que quiero retomar, y es un pacto condicional que tú puedes aceptar o no. O rechazar. O rechazar. Y hay personas que inclusive han planteado en la lógica del pensamiento del rebelde que, bueno, si es una decisión mía el aceptar o no, no está bien o mal el que yo diga que no, porque yo tenía esa libertad. Y es interesante porque justamente en esa creencia de libertad absoluta que muchas veces nosotros creemos, nos formulamos las preguntas malas y obviamente que arribamos a conclusiones y respuestas inadecuadas. Es decir, ¿qué de malo tiene? Que si yo no quiero ser salvo, no lo sea. Bueno, no es bueno o malo, es que estás perdido. Bueno, tiene consecuencias. Entonces, podemos decir, es bueno comer cuando uno tiene hambre, es malo pasar hambre. Hay consecuencias. Entonces, hay consecuencias para los humanos de encontrar la plenitud de su humanidad en el compañerismo y comunión con Dios, y hay consecuencias para los humanos de estar separados o aislados de Dios. Exacto. Dios nos hizo para estar en comunión con Él. Cuando nosotros no estamos en comunión con Él, es como cuando algo no está en la mano correcta. Perdido es no estar en la mano correcta. Si tú tienes tu
dispositivo en la mano y de pronto sale y se te olvidó y llegas a tu casa y tú dices, se me perdió. Pero no fue que dejó de existir, es que no está en la mano correcta, no está en tus manos. Sí, también pudiéramos utilizar la ilustración de que tú estás en tu casa viendo televisión con el control remoto, estás en Navidad, hay un coquito de esas avellanas, Ajá. y se te ocurre romperlo con el control remoto de la televisión para no pararte a buscar el instrumento adecuado. El control remoto de la televisión no fue diseñado para romper coquitos. Terminará el Al tratar de romper el coquito, no se rompe el coquito, se rompe el control remoto. Así, los humanos fuimos diseñados para la plenitud de nuestra humanidad en la comunión con Dios y florecer como humanos. Exactamente. Entonces, el pecado introduce una deformación en el uso de nuestra humanidad y el desarrollo de nuestra humanidad, que es como tratar de romper la avellana con el control remoto. Entonces, estar alejados de Dios nos convierte en una especie de subhumanos funcionales. Tenemos la dignidad de portadores de la imagen y semejanza, pero esta es utilizada de una manera deformada y por lo tanto trae perjuicio para el desarrollo de las capacidades humanas. Un perjuicio que, llevado a su límite, produce la muerte eterna. Es decir, una condición de separación absoluta del humano de Dios y que significa lo peor en el uso de esas facultades humanas. Es decir, las facultades humanas en un entorno, en un ambiente completamente disfuncional para los seres humanos, que la Escritura describe como la muerte eterna, la separación total de Dios. Entonces Dios tiene una oferta a los humanos de completa humanidad o de una humanidad disfuncional. Ustedes deciden, aquí está el convenio. Los términos ustedes no lo pueden cambiar porque ustedes son la criatura y yo soy el creador. Y yo establezco los términos y establecí condiciones favorables para ustedes y responsablemente ustedes en sus representantes decidieron otro camino. Entonces, esa es la condición de la humanidad y a eso es que debemos enfrentarnos. Y el que quiera negarlo tiene que demostrar validez de su argumento permaneciendo con vida un segundo más del tiempo que Dios le haya determinado que dure su vida. El que pueda decir, Dios me mandó a que termine mi vida y yo decidí permanecer vivo, ese tiene autoridad para cambiar las condiciones del pacto con Dios. Ningún humano natural va a poder hacer eso. Por lo tanto, se mantiene que Dios es soberano y los humanos somos criaturas y cada quien debe jugar en su lugar. Y este es el tipo de discusión y es el tipo de mensaje que los maestros cristianos están llamados a desarrollar en el aula, creando una conciencia plena en los estudiantes de sus potencialidades y de sus limitaciones, pero que esas potencialidades Dios nos ha dado la oportunidad de florecer en Él. Cuando tú no estás ligado a Dios, y hacerle saber a los estudiantes, no importa lo brillante que tú creas ser, cuando no estás conectado a Dios, como es el propósito de Dios para la humanidad, tú estás en una condición de perdido. Y esa condición de perdido impide que tú puedas florecer al nivel en el que realmente tú estás llamado a hacerlo. Cuando las aulas se convierten en laboratorio de estas ideas, la sociedad en sentido general ve los cambios en su propia prosperidad, en su propio ordenamiento, en su respeto a la vida y de manera muy, muy, muy importante, en su devoción, sabiendo que todos estamos
bajo la misma autoridad del Rey Jesús. En ese contexto, el aula se convierte en el catalizador de ese propósito grande con que Dios nos creó y que espera que nosotros vivamos a la luz, a la altura. Cuando nosotros pensamos en esto, Luis, en ese pacto de amor que Dios nos ha ofertado, y nosotros llegamos al aula, estamos en las aulas, los contenidos de la creación enseñada justamente haciéndole saber a los estudiantes todo lo que nosotros estamos viendo como contenido de nuestras asignaturas y todo lo que estamos manejando aquí entre nosotros es lo que Dios ha revelado, lo que Él quiso que nosotros conociésemos de Él. En todo lo que nosotros estamos viendo en la humanidad, en toda la creación, lo que estamos viendo es su eterno poder y deidad. Es decir, todo esto refleja la sabiduría, el poder, la gracia de un Dios creador, que quiso ponernos nosotros en medio de esta creación para que nosotros la gobernáramos con responsabilidad, para que nosotros cuidáramos la vida, para que nosotros no estuviéramos como nación, estando todos los días, leyendo todas las semanas, todos los meses, contabilizando mujeres muertas a causa de sus parejas sentimentales o exparejas sentimentales, niños y niñas siendo maltratados de múltiples formas por un endurecimiento del corazón de hombres y mujeres perversos en la calle, padres y madres irresponsables que no están asumiendo su papel, porque no están conectados, porque no saben que tienen que darle respuesta un día al Creador y que cada uno de nosotros va a recibir de parte de Él el reconocimiento o la sanción por no haber hecho lo que teníamos que hacer. La escuela cristiana a la que nosotros aspiramos es una escuela que le devuelva a la sociedad el sentido de propósito y el sentido de reconectarse con su Creador, conocer al Creador en el aula, conocer a Dios, tratar de imitar a Dios, amar a Dios, es la meta de la educación cristiana en sentido general. Cuando nosotros estamos hablando de que Dios hizo ese pacto, no tenía que hacerlo, pero lo quiso hacer. No estaba obligado, es más, no nos necesitaba a nosotros, pero Él quiso hacerlo. Y esa respuesta en humildad, reconociendo que hemos recibido de Él el todo y que nosotros no le podemos devolver a Él más que la obediencia y la aceptación de la propuesta de vida que Él nos hace, es lo que nosotros entendemos que la escuela cristiana tiene que hacer. Pero, Luis, hay un problema que no es tan grande como el problema de la conceptualización de este concepto, sino es cómo la escuela cristiana aspira a mantener la disciplina y cómo va a disciplinar a esos jóvenes, niños, niñas, dentro de las aulas para que terminen convirtiendo a la República Dominicana en un país ordenado. O sea, ¿cómo los va a educar? ¿Cómo los va a educar? Claro. La disciplina es un elemento de la educación, pero la meta es formar personas libres y sabias. Por eso se necesita un enfoque apropiado para interpretar los hechos de la creación que las materias escolares producen. Entonces, las materias escolares, al abordar los temas de una manera bíblica y con una perspectiva de la vida alineada a los principios de sabiduría de las Escrituras, produce un tipo de persona. Produce un tipo de persona que responde al mensaje de Dios a través de la creación. Y eso puede tomarle un tiempo grande, pero la respuesta del humano frente a la soberanía de Dios, a su divinidad y a su sabiduría, es querer ser amigo de ese Dios. Y ahí es donde entra el Evangelio en palabras. Es decir, la reconciliación con Dios a través de Cristo,
mediante el mensaje del Evangelio es estimulada mediante la presentación de ese Dios sabio y divino que se revela en la creación. Entonces, esa combinación de factores, de esa admiración a Dios y de esa reconciliación con Dios mediante el Evangelio, produce transformación en los estudiantes y los transforma en un tipo de persona que practican y buscan cultivar sus capacidades humanas para construir una cultura del reino de Dios. En otras palabras, son personas justas que no toleran la injusticia. Son personas libres que no toleran la opresión. Son personas misericordiosas que no toleran la crueldad. Entonces, una educación cristiana centrada en Cristo produce el tipo de ciudadano que, mediante su multiplicación, crea una sinergia en la cultura de la nación que transforma a la nación en la expresión más cercana a lo que Dios quiere para esa nación y por lo tanto beneficia a todos los habitantes de esa nación. Esa es la única alternativa que como humanos tenemos. Las promesas del racionalismo, de la ilustración, del posmodernismo han fracasado, no han entregado, son ídolos con pies de barro. El ídolo de la ciencia, el ídolo de la filosofía posmoderna, existencialista de los últimos siglos, no ha entregado los resultados y por eso tiene que disfrazarse cada vez con un disfraz actualizado y el último disfraz que tiene es el cuidado del medio ambiente y a la madre naturaleza para persuadir a las masas en una sociedad globalizada de que los humanos separados de Cristo podemos crear un entorno similar al ofrecido en los cielos nuevos y la tierra nueva por Dios en la Escritura. Eso es una mentira, pero se necesita crear el tipo de persona que puede discernir esa mentira y oponerse a esa mentira. Una educación cristiana dualista deja vulnerable a los cristianos para ser presa del engaño de Satanás a través de esos falsos ídolos, de esa idolatría moderna con la ciencia y la tecnología. Bueno, es interesante porque para mí la disciplina efectiva en el aula es el resultado de decisiones apropiadas tomadas continuamente. Y ese carácter del egresado de la escuela cristiana, en términos de amante de la justicia, como dice la bienaventuranza, que son individuos que tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, se oponen al maltrato, a la vejación de todo ser humano. Y si bien es cierto, cuida la naturaleza, lo hace desde la perspectiva de que un día me van a pedir cuenta de ella. Este es el lugar donde Dios me ha permitido estar, en la República Dominicana, y si yo cuido los bosques, si yo cuido los ríos, si yo cuido los parques nacionales, voy a tener una vida más favorable, pero no porque la tierra o porque la naturaleza es mi madre. Padre es Dios y nos ha dado la responsabilidad, porque un uso racional de los recursos naturales para el desarrollo es fundamental. Y no es no usarlo. Y es la buena creación de Dios. Exactamente. Quiere decir que no cuidarla es deteriorar una propiedad que nos encargaron. Son como los choferes de los ministerios públicos que le compran los vehículos nuevos y en un año ya lo tienen destruido. No son de ellos. Entonces, la creación no es nuestra, es de Dios. Deteriorar la creación natural, sea en los humanos, produciendo sistemas sociales que esclavizan a los humanos o deteriorando el medio ambiente, es una negación, es un maltrato a una propiedad que le pertenece a Dios y que ha sido creada para manifestar su gloria. Entonces nosotros estamos menospreciando la gloria de Dios cuando deterioramos la creación. Ahora bien, en el diseño de Dios, esa creación está hecha también para nuestro beneficio. O sea, en segundo lugar,
nuestro beneficio como seres humanos está ligado a la salud de la naturaleza y del medio ambiente. Pero primariamente la razón para cuidarlo es que le pertenece a Dios, y al cuidarlo nosotros estamos reflejando un sentido de adoración al Creador. Para el cristiano eso es primario, antes que el beneficio que la naturaleza nos dé como criaturas humanas. Exactamente. Entonces, eso es bueno que nosotros lo tengamos claro, porque realmente la nueva manera del ecologismo como filosofía plantea prácticamente una enemistad del ser humano con los recursos naturales, cuando lo que estamos abogando es, primero, cuidarla porque Dios es el dueño y nos mandó a ser buenos administradores, buenos mayordomos de ella. Segundo, porque de ella nosotros estamos también llamados a beneficiarnos para vivir una vida digna de ser llamada vida, y porque este es el lugar donde Dios nos puso y nosotros debemos cuidarlo para que las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros piensen en nosotros con respeto y ¿cómo sería el otro término? Es decir, y con añoranza, es decir, saber que nosotros cuidamos. Cuando tú piensas en los abuelos, los bisabuelos, lo que hicieron para construir esta nación, cuando tú piensas estamos a punto de celebrar el 176 aniversario de la independencia nacional, cuando tú piensas en los hombres y las mujeres que dieron su vida allá atrás, 176 años atrás, para que nosotros tengamos una nación cuyo nombre, República Dominicana, nos hace sentir orgullosos donde quiera que estemos. Ese tipo de respeto hacia esa gente es el mismo respeto que nosotros debemos procurar que las próximas generaciones tengan por lo responsable que nosotros hemos sido al cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, también hay una evaluación por parte de Dios mismo y del Señor Jesucristo, establecido como gobernante del universo, respecto de nuestra generación y de cómo cuidamos el ambiente. Dios va a pasar su juicio sobre cada generación de humanos y tiene una evaluación de nosotros como humanos de la generación presente para la República Dominicana. O sea que, en adición a la reputación que tendremos con las próximas generaciones, mucho más grave es la evaluación que Dios nos va a dar en la cartilla de notas respecto de nuestra generación como dominicanos, independientemente de cristianos y no cristianos. Y aún los cristianos, entonces, por haber tenido acceso a los medios de gracia, su evaluación va a ser más rigurosa sobre nosotros. ¿Cómo cuidaron los cristianos de la República Dominicana el ambiente natural y social que yo les presté para que lo administraran a mi nombre? Pasar esa evaluación significativamente aprobada debe ser nuestra mayor prioridad. En consecuencia, tendremos la admiración de las próximas generaciones, pero el evaluador del cual hay que asegurarse es haberle realizado el trabajo al Señor Jesucristo que Él quería cuando en Génesis 2:15 nos puso en la República Dominicana para que la cuidáramos, la labráramos y la mantuviéramos. La responsabilidad de nosotros y la responsabilidad de la escuela cristiana está en que nosotros produzcamos ciudadanos realmente obedientes a Dios, amantes de la patria, respetuoso de la vida, comprometido con la justicia, no importa las consecuencias que para sí pueda tener contrario. En la medida en que nosotros podamos, Luis, tener una escuela que produzca este tipo de hombres y una iglesia trabajando de manera decidida en esa dirección, nosotros tenemos futuro en la República Dominicana. Así es. Para nosotros, desde Conoceréis la Verdad, desde la perspectiva de la educación, es un compromiso cada viernes de poder compartir esas ideas que van calando. Cada uno de nosotros, cada ciudadano dominicano está poniendo su grano de arena en este proceso de transformación, que a veces nos resulta como lento,
para algunos, pero que Dios va haciendo lo suyo en dirección correcta y de manera indefectible. Así que una vez más agradecemos su atención por estar con nosotros y permitirnos entrar a sus casas nuevamente. El próximo viernes estaremos una vez más en Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Esperamos que tengan un feliz fin de semana y que puedan descansar, y los que están comprometidos con su iglesia local, asistan a su iglesia, inviten a sus vecinos, visiten a sus vecinos, invítenlos a comer, a beberse un café y a compartir las ideas del Evangelio como una manera de amarnos los unos a los otros. Muchas gracias por su atención, Luis. Una vez más, gracias. Bueno, muchas gracias. Y bienvenido a la República Dominicana nuevamente. Hemos llegado al final del programa Y Conoceréis la Verdad. Que su vida haya sido bendecida en este día. Le esperamos de lunes a viernes a esta misma hora. Invocamos la presencia de Dios sobre su vida y familia.